Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? En este nuevo capítulo de nuestra sección de informática. Y hoy día vamos a hablar de un tema súper importante, es lo que se viene en la empresa de la manzana, Apple, el día de mañana en una convención a las 3 horas. Y como les anuncié, vamos a tener un invitado muy especial que es Benjamín Spencer. Le voy a dar el pase al tiro. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Federador? Un gusto. Bien, 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 un gusto. ¿Cómo estás? Tanto Bien. tiempo. Ha sido tanto tiempo. Sí, Aquí tantas estamos todo lunas. bien. Entre ayer y hoy creo que no ha cambiado mucho. No, no ha cambiado mucho, no. Ese día lunes nomás. A lo Así mejor subí que un poco de duro. peso. A lo mejor subí un poco de peso, 10 gramos. No, y además me afeité, ¿viste? Así que Ah, bueno, ahí mejor, bajé mejor. hartos gramos más. Buenísimo, buenísimo. Sí. De pelo. Oye, bueno, el capítulo de hoy, ¿qué es el tema bueno, buenas, doctor Zapallo? Tenemos una persona conectada que es doctor Zapallo, que me viene siguiendo desde el chat anterior que hice con Mod Consciente, Ah, que perfecto. Sí, yo lo estaba estuvo viendo. ayer. Así que Bueno. los invité, algunos están viendo el Twitch de Chileno Anónimo, que está entrevistando a Crypto, que es un gran youtuber de Sí. acá de la fachósfera, ¿cómo se llama? Eso. Así que los que les interese, bueno, vayan a ver lo de Ahí fachósfera, a los que les Twitch. interese la informática, quédese con nosotros porque se vienen cosas impresionantes, interesantes. El mejor directo del año, como dice Crypto. Así Claro. que eso. Sí, para que no se lo pierdan. Bueno, Oye, hija, bueno, ¿qué pasa mañana? tenemos bueno, hartas noticias, por decir, mañana vamos a tener hartas noticias, así que lo de hoy día es solamente hacer una revisión sobre algunas cosas que han aparecido, algunos rumores, algunas cosas que ya están más o menos claras, pero siempre ahí Apple nos puede volver a dar un vuelco y nos ha siempre demostrado que da vuelta a las cosas al final, siempre en el último momento. Ujú. Y más aún con su cada vez mejor protocolo de privacidad de la información de los mismos productos que ellos realizan. Cada vez son mucho más estrictos respecto a que no se filtren informaciones de sus productos. Más hermético. Más hermético, claro, ¿no? Y tienen Ya. unas políticas de verdad que está bien porque ellos tienen que cuidar, al final de cuentas, que su producto no se filtre antes de tiempo porque también repercute a nivel económico, financiero, ¿cierto? Claro. O sea, puedes subir las acciones en la bolsa o pueden bajar dependiendo de la Claro. calidad del producto que tengan, ¿no? Sí, sí, Ya. claro, claro, sí, 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 sí. Bueno, así que en definitiva mañana tenemos Apple Event, ¿ok? Van a presentar, se supone que van a hacer una presentación para Mac, ¿ok? Ya. El día de ayer en la noche y durante hoy día, Apple sacó una publicidad para la invitación del día de mañana Ujú. del evento y la llamó One More Thing, como típicamente siempre lo llaman Sí, cuando hay cambios grandes. Y una ya. cosa más, ¿cierto? Sí, Así que, como un bueno, detalle más, como digamos. claro, y lo Ya. hacen justamente un día antes, entonces es como Es un una teaser, llamada ¿no? a que va a haber algo grande. Bueno, y se sabe que es algo grande, lo que pasa es que falta ver cómo lo especifican además. Ya, buenísimo, buenísimo. Y bueno, ¿y cuáles son los rumores que han circulado? Porque no sé si hay rumores o bien Sí, son informaciones que se han escapado. sí, O sí. bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es, si dijéramos que tenemos una lista de las cosas más importantes que se vienen? ¿Cuál sería como las cinco, las primeras, las más importantes? Uf, es que tenemos demasiadas cosas que conversar, la verdad, Federer. No hay que simplificar las cosas tanto. ¿Ya? Tenemos bueno, uno de los primeros grandes cambios que deberíamos primero conversar es que el evento va a estar 100% enfocado en el Apple Silicon. El Apple Silicon es el nuevo procesador de Apple, fabricado por Apple para los Macs y probablemente después en adelante para otros dispositivos. En este caso Wow. utilizarían el mismo chip de los iPad Pro, por ejemplo, o un chip personalizado especialmente hecho para los MacBook Pro y para el iMac o posiblemente un Mac Pro con este tipo de procesadores.
Buenísimo, pero ¿serían más potentes? ¿Serían más potentes que Intel y AMD o una tecnología diferente, revolucionaria? ¿Qué es lo que Bueno, se sabe? de primera es distinta, porque pasaríamos de un formato hoy en día que es una arquitectura x86, que es la que utiliza Intel, a una arquitectura ARM. ¿Ya? ¿Ya? Aquí hay hartas cosas que podemos siempre ahondar respecto a la arquitectura de los procesadores, pero más que nada como hacer un review o más una revisión sobre lo que fue la transición anterior. La transición Ya. anterior partió, por ejemplo, con los procesadores de PowerPC, ¿cierto? Que eran los G3, G4, G5, que era un procesador hecho por IBM, Motorola y Apple. Ya. Y este procesador era súper famoso, era muy potente, tenía una tecnología propietaria de IBM que lo utiliza hoy en día en los procesadores más de servidores, que se llama BMX, que era un sistema vectorial por el cual podía hacer mejores cálculos vectoriales y 3D y números, etcétera. Y esa era como la gran diferencia que tenía, por ejemplo, con los procesadores x86 que ofrecía Intel o AMD en ese entonces. Buenísimo. Entonces, en el cambio de arquitectura de ese tipo de procesador hacia Intel, hizo una mejoría, o ellos pronosticaron una mejoría de entre 200 a 500% de cambio entre una y otra. Fue una Wow. transición que se demoró, eso sí, alrededor de 4 años, y ellos lanzaron una tecnología, un software de ellos que se llamaba Rosetta, como la piedra, ya ¿Ya? que en definitiva lo que hacía era poder emular aplicaciones que estaban diseñadas para PowerPC que ya no iban a funcionar en la arquitectura Intel y que ¿Ya? obviamente había muchos programas que muchas personas iban a utilizar. Hubieron muchas en esta transición que no se cambiaron a Intel y murieron y hasta ahí llegaron. Y muchos otros han tenido que mantener computadores antiguos solamente para poder mantener estos programas también activos, también funcionales en versiones de computadores súper antiguos. En este caso, para esta nueva transición, va a haber una versión secundaria de Rosetta que se llama Rosetta 2. Y Rosetta 2 nos va a permitir el utilizar la arquitectura nueva de Apple, que sería la ARM, que también vamos a hablar un poquitito después sobre ella, que va a poder también emular las aplicaciones antiguas de Intel para no perder también el soporte, es decir, va a haber como una retrocompatibilidad. Hay una pequeña diferencia de rendimiento en emular las aplicaciones antiguas de Apple en procesadores Intel, pero al parecer Apple habría solucionado muy bien esta nueva tecnología, la habría pulido bastante para que prácticamente la baja de rendimiento sea la menor posible. Ya. Tenemos hartas líneas, bueno, respecto a lo de los procesadores, con el cambio de la arquitectura ARM, estamos hablando de que con los procesadores Intel, bueno, primero que Apple le tiene que comprar los procesadores a Intel. Ya tiene un costo de fabricación, costo de patentes y, bueno, la marca. Y a Sí. eso Apple se tiene que subir al barco en el proceso de fabricación en el que esté la marca, el grado de investigación en el que esté, los innovación tecnológica. Al final de cuentas está atado a Intel, en este caso. El Si Intel Intel Inside los limitaba si es que ellos querían desarrollar cosas más allá, no podían porque tenían la limitación de Intel. Porque nunca hubo Apple con AMD, ¿no? Que yo sepa. Nunca No, usaron. no, con el procesador AMD no, nunca hubo uno, pero sí tenían las Ya. tarjetas gráficas de AMD por harto tiempo. ¿La Radeon? La Radeon, sí. Ya. Son los computadores desde el 2009 aprox, que utilizaban entre Nvidia y algunas AMD hasta el 2012, que ya se Ya. terminaron de utilizar las AMD en notebooks. Después igual se siguió utilizando algunas otras, en los MacBook Pro de Retina, también se utilizaron tarjetas gráficas AMD y bueno, hasta el día de hoy se sigue utilizando tarjetas gráficas AMD. Ya, Así buenísimo. que, pero solamente en tarjeta gráfica, en CPU no han pasado nunca. Pero Ya. ahora, entonces, Intel está a los 14 nanómetros y le ha costado un mundo pasar también a los 10 y con algunas performance también, etcétera. Y le ha tomado varios años en lograr esto, y siendo que al parecer la fábrica TSMC, que es la fábrica que utiliza AMD, que utiliza Nvidia, y en este caso que también utiliza Apple, ellos pasarían de procesadores Intel a 14, 10 nanómetros a utilizar los de 5 nanómetros, que son los que utilizan
para fabricar los chips de Apple, para los iPhone. Entonces, dime. Sí, no, te estoy escuchando, de acuerdo. Dale Entonces, nomás. los procesadores que se están barajando, y además que tenemos que en noviembre del año pasado Apple lanzó junto con la versión del sistema operativo Big Sur, ¿cierto? Ujú. Es una versión de sistema operativo igual a Mac, pero cambia de, en vez de ser 10, cambia a ser 11. Es decir, Mac OS 10, o lo que nosotros Sí. conocemos como Mac OS X, ahora Ujú. pasaría a ser Mac OS 11. ¿Y cómo lo va Y a poner? ¿X1 o cómo o va a no, poner el 11 número nomás. 11? Sí, Ya, 11 nomás. ya. Y en este caso viene ese cambio de nombre o de numeración, por decirlo, como un cambio importante en el software. Y ese cambio también está dado porque Big Sur viene con muchas funciones o con estilos de barras para poder ser deslizadas para parecer que hay una mejor integración entre lo que es iOS o Ujú. iOS y Mac. Entonces, hay muchos códigos que están, bueno, de hecho no es algo oculto, que, porque de hecho Apple mismo lo dijo, de que ellos están trabajando en un sistema de Mac que probablemente venga mañana, a lo mejor va a ser con una actualización de Big Sur, o probablemente viene en la versión final de Big Sur con los que van a venir los supuestamente nuevos computadores, que va a permitir abrir aplicaciones de iOS nativamente en el computador Mac. Y eso podría ser otro mundo Sí, pues totalmente ahora, separado. Es decir, claro. más juntos, pero también un nuevo mundo para Mac, donde todas las aplicaciones de iOS nosotros las podríamos correr nativamente. Si es que estén diseñadas para pantallas más grandes o no, eso dependerá de cada aplicación, pero de por sí podríamos comenzar a utilizar Waze para iPhone en el computador o para iPad, juegos y otro tipo de aplicaciones que probablemente están solamente en teléfono y ahora pasarían también a estar directamente, nativamente escritos para iPhone y Mac, en este caso. O sea, y entonces hay un ahorro en sistemas de programación, de desarrollo, de costo, de hartas cosas. Y bueno, hay mucho que podemos conversar. El cambio de esta tecnología nos trae mejor eficiencia y Ya, bueno, pero, hay... Dime. sí, no, pero eso trae consigo un cambio de paradigma. En el fondo, ¿cuáles son los avances reales que es solamente velocidad o da un cambio de paradigma? Esta nueva arquitectura, ¿qué es Sí, lo que claro. trae en definitiva? Que baja los nanómetros, pero además hay un cambio de paradigma porque yo me acuerdo en la época más antigua, PC era completamente lineal y Mac Mm, no era necesariamente lineal, mm. lo que producía un paradigma diferente, un universo diferente. Esto, ¿qué es lo que se espera para mañana que haya ese tipo de cambio de paradigma también? Yo creo que no es tanto el cambio de paradigma, yo de hecho hablaría más de una continuidad de paradigma de Apple, en el sentido, eh, por ejemplo, no sé, que Apple hizo el cambio de tecnología antes, ¿cierto? Y la filosofía de Apple siempre ha sido el tener hardware y software. Ya, El hardware, hasta hace poco, que recién lo vino a hacer con el iPhone 4, más o menos, que fue cuando recién comenzó a lanzar sus propios procesadores. Acuérdense las versiones, los A6, A7, que fueron las primeras versiones de sus propios procesadores. Entonces ellos comenzaron, además de hacer solamente el sistema operativo y además de, ¿cómo decirlo?, como compilar piezas, ¿cierto? O ujú, armar con otros fabricantes, armar un computador para ellos y algunas piezas eran personalizadas o mandadas a hacer, ¿cierto? Como la línea de las tarjetas de madre de los computadores, ¿cierto? De los Mac Pro, de los MacBook, de los notebook, etcétera. Pero más allá de eso, siempre la filosofía de Apple ha sido, y esto era como fundamento de Steve Jobs, era precisamente el mantener hardware y software juntos. Ojalá que la misma empresa pudiese hacer siempre ambas juntas para hacer un hardware personalizado para cada tipo de dispositivo y que venga de la mano con un software diseñado a la medida para sacarle mejor provecho a cada pieza. Es ya, solamente este pequeño como paradigma que podemos decir que le ha ayudado a Apple en los últimos años a sustentar todo su negocio, porque en definitiva, cuando tú comparas en hardware un teléfono iPhone, ¿cierto?
contra un Android, siempre los Android en general van a tener el doble, el triple más procesamiento, más memoria RAM, más espacio, más tecnologías, que esto y esto otro, pero ellos tienen un sistema operativo que es, al final de cuentas, un sistema operativo para todos y no se adecua a la talla de cada teléfono para poder sacarle el mejor provecho a cada hardware. Así es como iPhone, en definitiva, tiene procesadores que a lo mejor tengan menos núcleos, menos frecuencia, ¿cierto? Menos memoria RAM, alrededor de la mitad a veces, o menos de la mitad, que otras competencias directas o inferiores, pero logra mejores rendimientos que cualquier Android también con mucho hardware que tenga. Y eso te dice, en definitiva, lo bueno que es ajustar teniendo tu hardware, personalizarlo 100% a tu software. Y en este caso, con el cambio de los procesadores, Apple pasaría a hacer precisamente lo mismo. Por eso no diría como un cambio de paradigma, sino como una continuación o completar, mejor dicho, parte de su paradigma, ¿cierto? Podríamos decir que el paradigma va a terminar siendo cuando ellos completamente logren hacer 100% su propio hardware. Estamos hablando de que fabriquen sus propias pantallas, sus propias chips de memoria, etc. Eso no ha llegado aún. Estamos pasando de que ellos tienen sus propias tarjetas de madre, ¿cierto? Sus chips centrales, el procesador, y ha ido adquiriendo unas que otras empresas que le han ido añadiendo tecnologías a los software, a los chips, algunas inteligencias, algunas cosas, pero no de lleno aún en una fábrica, que son áreas totalmente distintas y totalmente extensas, como son las de las pantallas, chip Wi-Fi, celular, ¿cierto? Que esto se los compran a otros fabricantes como Broadcom, etc. Foxconn, ¿no? Era una de las fábricas. Es que Foxconn es una manufactura de chips. Ya, De perfecto. muchos tipos, en general de memorias también, de memorias de RAM. Sí, hubo un momento que Foxconn tuvo una pana y se cuestionaban a ver si iPhone iba a poder producir todos los teléfonos que necesitaban. Sí, para, fue una para la pana. demanda. Sí, fue una pana porque en general Foxconn ha tenido históricamente muchos problemas con sus trabajadores, y Apple tiene una política de que sus proveedores no pueden incumplir ninguna de las políticas como de contratación de personal que sea ilegal. Entonces, cualquier cosa que sobresalga de eso, de hecho, es súper relevante. Hasta hace ayer, de hecho, fue una noticia común ahora. Pegatron, que es otra fábrica como la de Foxconn, fue suspendida por los trabajos de Apple, porque había un programa de intercambio de estudiantes que no cumplía la política de Apple, y Apple en menos de un día o un par de días, con suerte, se enteró de esto y lo bloqueó, y Pegatron ahí está intentando resolverlo lo antes posible para seguir avanzando con las entregas, pues, con sus trabajos, que en este caso Apple sería sus clientes. Buenísimo. Solo para saludar a las personas que están, al Gamer Libertario, Doctor Zapallo, a Don Guille, a Ignacio Rojas. Don Guille es el bot que estuvimos en, y el bot consciente, y Andrew Matías. Muchas gracias por seguirnos en este capítulo de informática, de lo que se viene mañana en Apple, que ya partimos por la primera, que era el procesador, ¿verdad? El procesador, sí, bueno, la verdad es que ahí en el procesador podemos hablar de hartas cosas, sobre potencia, sobre rendimiento, que es lo que esperamos. En definitiva, depende del tipo de dispositivo, podemos esperar probablemente potencias iguales, probablemente un poco inferiores. La verdad es que un procesador no solamente se mide por la potencia, se mide por muchos otros factores. Así que la verdad sería como muy ciego el intentar solamente solventar todo con la potencia de los procesadores. La verdad es que es incierto si van a mantener la misma frecuencia que los procesadores Intel. La verdad es que poco importa respecto de que si de verdad son procesadores 100% personalizados por Apple. La verdad es que pueden tener un trabajo a bajo gigahertz y ser bastante bueno, de bajo voltaje, y tener buen rendimiento. No. Como te mencionaba, en noviembre Apple con la nueva versión de Big Sur lanzó un Mac Mini que se llamaba un Developer Kit. Entonces, este Mac Mini era solamente elegible para aquellos que eran desarrolladores, y podían solicitar creo que como por $1,000, esta versión de desarrollador de transición de Intel a Apple.
Y en este caso tendría y estaba utilizando un procesador A12Z, que es el mismo procesador que utiliza el iPad Pro hoy. Y esa versión de procesador, que es el que utiliza el iPad Pro, ya ha demostrado que es mucho más rápido en renderizar, por ejemplo, videos con Final Cut y muchos otros trabajos, más rápido que, por ejemplo, un MacBook Pro de 13 pulgadas al Ya. momento de compararlo, por ejemplo, en trabajos multinúcleo. Entonces, para algunos tipos de trabajo, efectivamente, claro, los procesadores Intel son un poco más rápidos, pero que ya un procesador del iPad Pro que es muy reciente y sin Apple está recién entrando en el área de los procesadores, la verdad es que podemos imaginar que para adelante va a haber muchos mejores procesadores. Es cosa de esperar 2 años más o menos y vamos a poder ver recién cómo Apple va a estar exprimiendo de verdad Pero ahí. una pregunta, ¿es rentable para Apple tener porque, por ejemplo, aquí tenemos a Andrew Matías que me dice que no me gustan los iPhone, estoy acostumbrado a instalar ROMs customizadas. ¿Ya? Eh, o sea, sabemos que Apple en general trata de tener un universo propio en Mm, circunstancias que los teléfonos que son con Android o los PC que sí. tienen Windows, que también tienen Linux, pues tienen apertura a otro software. Eh, ¿Es rentable para Apple empezar a desarrollar procesadores en circunstancias que ya tienen un negocio que le está funcionando bien? Lo que pasa es que yo creo que depende de en qué área tú estás pensando en que se puede desarrollar Apple a nivel de procesadores. Si tú piensas, por ejemplo, que Apple después pueda comenzar a vender procesadores, en el corto plazo no. La verdad es que yo creo que sería una nueva área de negocio que primero tiene que nacer ahora, tiene que desarrollarse, tienen que obtener la experiencia necesaria, tienen que pasar por lo menos unos 6 años, ver que efectivamente lo están haciendo así bacán, y ahí luego yo pensaría en recién comenzar a pensar si entrar al negocio de vender procesadores para otros. Ahora, claro, yo no creo que haya ningún problema en que, aunque no creo que lo hagan, pero podrían hacerlo, es vender sus propios chips de los iPhone a, a otros desarrolladores, ¿cierto?, de plataformas para poder desarrollar sus propios teléfonos, pero no lo creo, porque Apple ahí es súper restrictivo y esto es histórico, la verdad. Se sabe de que la arquitectura del sistema operativo de MacOS, y en especial la de los Ujú. Macintosh, por decir los computadores y dispositivos, es una plataforma donde el núcleo del dispositivo, para no especificar cuál, sino que de todos, es propietario de Apple y solamente Apple puede acceder a eso. Entonces, Apple escribe, por decirlo así, todas las instrucciones que sus propios computadores van a ser capaces de poder detectar, ejecutar, etcétera. Escribe todo personalizado para sus propios computadores y desde ahí, después de eso, en otras capas más arriba, recién ahí entran los desarrolladores, por ejemplo, del sistema operativo, y luego hay capas de seguridad, y luego entra, por ejemplo, los desarrolladores de aplicaciones, y después hay otra capa de seguridad y también están las capas de seguridad de los usuarios y las preferencias. Entonces hay muchas capas donde el desarrollador puede jugar, pero siempre tiene una última capa que es la que no puede acceder, que en definitiva es como por decirte una API, es un acceso que yo me conecto directo a un código de Apple ¿Ya? y Apple ahí se conecta directo con el procesador, con la memoria y con todo. Entonces, Benjamín, Buena. todo lo que es el proceso propiamente tal como de ejecución de datos con el procesador, la memoria, la transferencia de datos, la seguridad y todo eso, pasa por procesos internos del sistema de propietario de Apple y desde ahí en adelante se ejecuta todo. Y así es como han Benjamín, logrado tener este sistemas de seguridad con los chips T1, T2, que son los biométricos, el Face ID también, y se almacena Benjamín, todo en chip por separado, etcétera. Ujú. Benjamín. Sí. Sí, Pancho. Bueno, aprovecho a saludar a todos los telepensantes, como dice Vanessa. Una pregunta, Benjamín, como por ejemplo tenemos Samsung, LG, Sony, todos con Android, la posibilidad de que otras marcas tengan la iOS, no solo los iPhone. Difícil, no lo creo. No lo creo porque destruirías en definitiva el producto propietario de Apple, único, el único que lo vende. Tenemos una pregunta acá. Y podría ser eh, también susceptible a que alguna otra competencia pueda hacer algo mejor.
con lo mismo. Y Hay se una- pondría ahí totalmente en jaque el producto de Apple y lo tendría que sacar del mercado y habría perdido una pequeña batalla que le habría significado una pérdida en una guerra. Exacto, exacto. Andrew Matías pregunta, Benja, ¿crees que salgan celulares modulares? Decir, para de mañana no. Para el futuro, así como futuro tecnológico, ya existen unas cuantas versiones. No, es una tecnología que falta mucho por desarrollar. No es raro, la verdad. Hemos visto como Intel en hace un año o 2 años atrás, en alguna de las ferias tecnológicas de la CES, Y sacó un lanzó proyecto, un procesador portátil como formato sí. tarjeta y tenías tu chip de almacenamiento y todo, y tú lo conectabas al dispositivo y te lo llevabas y ya está. Y Para, sí, es bastante óptimo pensar de esa forma. La verdad es que a cualquiera le gustaría que, de hecho, hay una de las, como no por decirlo rumores, sino que de las solicitudes como soñadoras hacia Apple, es que por favor haga que parte de sus computadores sean modulares. Es decir, el- se entiende que esto de la integración de los chips y todo soldado en la placa madre, al final de cuentas es en pro de reducir el grosor del computador. Hay el harto chileno, entretenido respecto a eso, porque el, fíjense que los iPhone, los iPad que tienen estos procesadores ARM hechos por ellos, ¿cierto? El A12Z, en este caso el A14, que Bionic es el del iPhone 12, y estos nuevos que lanzarían probablemente para los portátiles no necesariamente necesitarían refrigeración activa, Benjamín, como un ventilador, sino que podrían tener y ahorrarse en alguna versión que probablemente puedan lanzar, como una versión del MacBook, que no se espera, a pesar de que sería, si quisieran continuar en la línea de los MacBook, sería una de las primeras, junto con los MacBook Air, en probablemente recibir uno de los cambios, precisamente por la portabilidad. Ah, Benjamín, Benjamín, ¿podría explicar un poquito en chileno qué es celulares modulares? mm. Sí, Rápido. claro, bueno, a lo que se refieren los celulares modulares, en definitiva que nosotros podemos quitarle o ponerle en un módulo más batería, menos batería, reemplazar la cámara externa, por ejemplo, o trasera, ¿cierto? Y la reemplazando por mejores cámaras. También ir reemplazando, por ejemplo, la unidad de procesamiento, el CPU, ¿cierto? La memoria RAM. Eh, es más de pensar que de pronto la memoria RAM junto con el CPU podían venir juntos, Es que no para les no estarlos conviene por mucho. separado. Pero a nivel económico no es un buen negocio hacer celulares modulares. Lo veo yo como ingeniero comercial. Depende, yo creo que se supone que a nivel comercial no es muy bueno el hacer como el típico como producto estrella que le gana a todos, porque en definitiva podía hacerlo paulatino y lograr ganar, recaudar más dinero. Eh, Haciendo como procesos de evolución más que tirar siempre toda la carne a la parrilla. Eh, no sé, por un tema que hay, a lo mejor tú nos puedes explicar más comercialmente, pero Bueno, ¿y cuál sería otra de las novedades que tenemos preparados para mañana que tenemos que bueno, preparar, a las cuales que tenemos que estar atentos? sí, bueno, a ver, ya está asegurado de que por lo menos, o lo que se dice es que hay un 90 o 95% de posibilidades de que hayan cambios en los notebooks y no en los computadores de escritorio, ¿ya? ¿Ya? Así que eso ya es algo bastante significativo. No se sabe si de pronto van a ser los MacBook Pro o los MacBook Air o los MacBook los Ujú. que se van a actualizar. Eh, Se está viendo también, y de hecho se ha visto ciertos códigos, por ejemplo, en la última beta de Big Sur, de desarrolladores, ¿Ya? en la cual aparece especificado de 3 nuevos modelos que no están clasificados con códigos especiales, sino que están ocultos a través de un nombre cualquiera, por lo cual no se sabe si van a ser portátiles, van a ser escritorios, gama alta, gama baja, ni nada. Pero sí hay 3 nuevos modelos que están descritos en la nueva beta de Big Sur. También hay harta información, por ejemplo, respecto a Office. Microsoft logró sacar una versión de Excel y Word y PowerPoint para ARM. En una de las últimas versiones de beta de su Excel, dice que Ujú. está ya disponible para la versión ARM de Big Sur 11 para los computadores nuevos de Apple. Así que
Ya tenemos una empresa en este caso que es Microsoft, que ya adecuó su software de Excel, PowerPoint y Word para este nuevo procesador. También tenemos otro tipo de idea. Bueno, probablemente salgan GPUs. De hecho, hay indicios que están dando vuelta por internet hace mucho tiempo de que Apple estaría desarrollando tarjetas gráficas internas para su dispositivo. Hay varios nombres por ahí que se están dando. Uno es Lifuka, por ejemplo, que es el nombre clave para poder describir este nuevo sistema de gráfica integrado de Apple para ser integrado probablemente en sus computadores. Pero probablemente hoy en día sea demasiado pronto para ver quizás una tarjeta GPU propietaria de Apple que de verdad le haga el peso inclusive a los procesadores, a las tarjetas gráficas incluidas en los procesadores Intel. Recordemos que son las Intel HD Graphics 630, 640, etcétera, ¿cierto? Que utilizan memoria compartida. Probablemente, y esto sería lo más bonito de todo, es que fuera de solamente presentar el Apple Silicon, también nos demostrasen nuevas tecnologías que puedan estar incorporadas en este nuevo Apple Silicon, que cambien un poquitito los paradigmas de cómo están siendo construidos los computadores a nivel informático, como en la construcción de las placas madre. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso del PlayStation 5, que PlayStation 5 utiliza un procesador que también es basado en una arquitectura, pero que también es modificado y que utilizan un sistema de memoria RAM, de memoria caché, de sistema de almacenamiento directo al procesador, del procesador directo a la tarjeta gráfica. Entonces hay menos pérdida, hay menos trayecto, la información es mucho más rápida, procesa mucho más rápido, muestra la tarjeta gráfica los datos inmediatamente. Entonces, no solamente el cambio de proceso, miniaturización, potencia, puede ser también mayor duración de la batería, evidentemente porque bajaríamos también de utilizar un TDP, por ejemplo, en los procesadores Intel, que es el TDP, es el consumo en watts, final de cuentas. Entonces, en dependencia de eso, claramente que los procesadores de ARM que está haciendo Apple, claramente que si están en 10 nanómetros, pasar a 5, que es la mitad, pueden incluir mayor cantidad de transistores, lograr potencias mucho más altas, rendimientos mucho más altos, pueden hacer procesadores mucho más grandes y específicos para los notebooks y para los iMac y, por ejemplo, para los Mac Pro, y que puedan correr y que puedan andar así una bestialidad de información. Ya hemos visto algunas diferencias, por ejemplo, en rendimiento de un iPad Pro con un MacBook Pro de 13 pulgadas, y en muchos casos hay mucha diferencia. En especial, por ejemplo, cuando queremos renderizar un video que de pronto un MacBook Pro de 13 pulgadas se demora 7 minutos, el iPad se demora 2 minutos y medio, el iPad Pro. Impresionante, impresionante. Entonces, si pensamos en un procesador especializado para los MacBook Pro y para los iMac, estamos totalmente claros que podemos ver algo mucho más potente, pero no se sabe. Oye, ¿qué este rumor también que dicen que están hablando de los nuevos chips A14 que había salido? ¿Esos son los chips A14? ¿De eso es lo que estáis hablando? Sí, el chip A14 es el chip nuevo que se le incorporó al iPad Pro. Ya. Al iPhone 12. Ya. Ok, entonces, perfecto. Entonces, bueno, el A14 ya es mucho más potente que el A12Z. Y la idea de lo que se entiende, de lo que se encontró a través de algunos códigos, es que habrían 3 líneas de procesadores A14, que es lo que se supone y lo que se supone. Estaría el A14 normal para dispositivos portátiles, como ultra portátiles o más que ultra portátiles, dispositivos móviles, como teléfonos y iPad, ¿cierto? El iPhone 12, por ejemplo. Claro, serían dispositivos móviles como iPhones y como iPads. Ya, perfecto. Sí, solamente como móviles de mano, para ponerlos como más específicos. Luego tenemos gente del público que está haciendo preguntas y pues, disculpa que te interrumpa. Hace unos par de minutos atrás estaban hablando de gráficas y acá Ignacio Rojas pone las gráficas de Intel, porque acá también pone, escuché por ahí que Intel iba a sacar gráficas dedicadas. Ya las sacó. Ya. Así dedicadas como propiamente tal, dedicadas no.
De hecho, si quieres, Ignacio, ¿qué tal? Un gusto. Disculpa por no saludar. Ignacio, de hecho, hace tiempo atrás, hace más de un año, se había descubierto que Intel estaba en el desarrollo de estas tarjetas gráficas. Una se llama Pi, ya que es una tarjeta gráfica especializada para poder computar datos de una forma bestial. Es más hecho para servidores, eso sí, para servidores de cómputo. Fuera de eso, también se encontró de que Intel estaba desarrollando una especie de tarjeta gráfica más parecida a algo integrado para hacer una transición y un cambio de sus tarjetas Intel HD Graphics. Ahora se llaman Intel XE, que es una nueva versión de tarjeta gráfica de sus Intel que han hecho un cambio de verdad abismante. Han logrado sacarle muchísimo más provecho a sus tarjetas gráficas integradas en los procesadores de última generación. Estamos hablando de la 11ª. Y de algunos procesadores, porque falta que saquen otras versiones de procesadores, por ejemplo, los Xeon, etcétera, con este tipo de gráfica. Y ya han hecho un cambio abismante, por ejemplo, versus sus versiones anteriores. Ahora, con respecto a algunas tarjetas integradas AMD, como las Vega, están ahí, están cerca. En algunas cosas lo sobrepasan y en algunas otras cosas no las sobrepasan. Pero es solamente por decir, ya da una señal de que Intel entró de nuevo y está buscando, después de realizar esta pequeña innovación tecnológica en sus tarjetas gráficas integradas y que ya tiene sus tarjetas gráficas externas, pero profesionales para un tipo de propósito de supercomputación. Entonces no es como para jugar. No sabemos si vaya a entrar en un futuro a ese tipo de negocio, a ese tipo de área de tarjetas gráficas para juegos o para 3D. Pero por lo menos sus investigaciones dicen que probablemente sí, pero no se sabe. La verdad es que Intel, su mayor negocio está en los servidores. Bueno, y claramente los procesadores. Benjamín, acá Andrew dice que hay computadores para trabajo y para jugar. Ajá. ¿Sí? Sí, claro, son para juegos están los notebook gamers, sí, pero es que no siempre uno a veces quiere jugar con el que tiene, pues. Porque también es súper cómodo, es decir, yo prefiero mil veces un computador portátil, aunque el juego funcione un poco más lento, le pongo menos resolución, pero tengo un portátil. Y eso la verdad es que me da una flexibilidad que el computador de escritorio no la da. Tendría que andar con él para todas partes. Pero los portátiles siempre son menos modulares que los desktop, que los... Sí, claro. Bueno, sí. Tenemos en parte general, hoy en día... En general. Sí, claro, en general. Que los con notebook en este caso, para poder reducir su grosor, cada vez han ido incorporando más cosas a la placa madre, utilizando puertos que sean más delgados. Recuerden que hicieron un cambio del USB-A, que es el USB que conocemos todos, al USB-C, porque ocupaba en el perfil del grosor mucho menos espacio. Quitaron en los lectores y grabadores de CD, DVD, que obviamente ya nadie ocupaba, están obsoletos, y ocupaban mucho espacio en el grosor. Disminuyeron así también muchas cosas, los ventiladores, todo en pro de sacrificar para poder lograr que sean más delgados. Así que ahora pueden ser de hecho mucho más delgados o probablemente puedan ser igual de delgados, pero van a poder tener una tarjeta madre más pequeña para poder albergar lo mismo probablemente o más, que van a bajar también el tamaño del procesador. Actualmente se están utilizando un procesador a 10 nanómetros, 14 nanómetros, van a pasar a 5. Es decir, pueden utilizar en el mismo espacio el doble de procesamiento y prácticamente sin ventilación o sin refrigeración activa. Podemos pensar en poner probablemente 2 procesadores de iPad Pro y aún así quizás con una buena refrigeración pasiva no necesitaríamos ni siquiera ponerle un ventilador. Para la gente que no entiende qué es lo que refrigeración activa y pasiva, ¿lo puede explicar en dos frases, no tan de manera más y en chileno, para los que no sabemos tanto de computadores? Sabemos más de autos que de computadores. Sí, bueno, la refrigeración activa es aquella que utiliza, por ejemplo, algún componente físico activo, como el aire, ¿cierto? Algún elemento como el agua o líquidos, por decir mejor, algo más específico, ¿cierto? Entonces,
Activo sería utilizar un ventilador o utilizar water cooling o enfriado por agua, mejor dicho, ¿cierto? Y una refrigeración pasiva sería utilizar solamente un disipador de calor. Y en ese caso, con un disipador de calor no necesitas un ventilador. Trabajando siempre a cierta frecuencia y a cierto calor, claramente que esté hecho a la medida para poder soportar, en este caso, altas cargas de trabajo sin calentarse y poder disipar eficientemente el calor de forma con el disipador pasivo, obviamente. Y todo eso tiene que estar estudiado porque si no al final tenemos problemas de disipación de calor y eso trae mil problemas cíclicos en toda la tecnología. Eso es como a grandes rasgos como refrigeración pasiva y activa. ¿Existe refrigeración en aceite como lo hacen los autos? La refrigeración de por líquido, la verdad es que no siempre es agua, porque el agua, la verdad es que pero por los tampoco autos, líquido, refrigerante, aceite, etc. Sí, sí. La water cooling, la verdad que dice water cooling, ¿cierto? No debería ser water, pero se usa el término como water cooling para poder enfriar por líquido. Debería ser liquid cooling, ¿cierto? Pero no es water, porque al final no se usa agua. Porque al final también utilizas un radiador, así que si usas agua, es lo mismo que en la mecánica automotriz, utilizas agua y comienzas a corroer todo el metal interno y después hay mil problemas a largo plazo. Y se congela. Así que también se utilizan líquidos con no corrosivos y también podrías utilizar coolant, etc. O aceites, derivados de aceite. Sí, derivados de aceite. Depende del tipo de bomba que utilices, pero sí, podría ser tranquilamente, no habría ningún problema. Buenísimo. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más nos trae para mañana? ¿Qué más se nos viene aparte de estas dos innovaciones que nos has mencionado? Las papitas que son esperados por el mundo tecnológico. Es decir, ya tenemos suficiente con el One More Thing, tenemos claro que van a llegar nuevos Mac. Hay un tema respecto, por ejemplo, a las fechas de fabricación y de entrega. Buscando por internet y con toda la historia histórica del Apple Silicon, desde el momento en que fue anunciado hasta el día de hoy, se ha barajado de que ya se pidieron 2,5 millones de MacBooks o de algún tipo de dispositivo ya a la fabricadora TSMC. Así que eso nos daría a entender de que ya el pedido de fabricación de los procesadores estaría en marcha. Si estamos pensando en que esto comienza ahora, podríamos pensar de que iríamos a recibir probablemente los primeros computadores a principios del 2021. Y a principios del 2021 estaríamos hablando probablemente dentro del segundo trimestre. ¿Perdón? Estaríamos hablando dentro del segundo trimestre. Sorry, ¿cómo? Va a llegar los computadores antes que la vacuna. Una talla. Sí. Pues. Ojalá que no, pero sí, en definitiva hay información que dice que de enero recién se van a mandar a fabricar, por ejemplo, las piezas internas de la carcasa, etcétera, de la producción del computador en sí. Y de que ahora ya mandaron a pedir 2,5 millones, que es un pedido bastante alto, pensando en que va a tener una buena llegada. Así que estaríamos pensando en que probablemente, si esto ya no lo tienen hecho desde ahora, entonces lo de mañana va a ser solamente una presentación para recibir probablemente en febrero, que es una fecha en general en la que Apple históricamente también ha lanzado también nuevos computadores o nuevas versiones con nuevos rediseños. También se espera que para el 2021, también dentro del primero o segundo trimestre, Apple haga algún tipo de rediseño, por ejemplo, o a sus MacBooks o a los iMac. Entonces ahora como habría reducción de espacio y cambio de procesador, etcétera, también podrían hacer un rediseño en sus productos de iMac o de escritorio y de pronto hacer unas que otros cambios. No se esperan muchos cambios de todas formas en diseño para mañana, pero uno nunca sabe con Apple. La verdad es que siempre se podrían sorprendernos. Y más aún en que el producto no va a ser disponible inmediatamente mañana. Eso yo creo que, si no es así, la verdad es que es súper sorpresivo, pero yo creo que no van a estar listos mañana para la venta, sino que mañana va a ser el lanzamiento. Así que en una de esas pueden hacer un salto ahí
a la innovación, jugársela y presentar un diseño además con la arquitectura nueva de procesadores para ser entregado en febrero y ya haber mandado a hacer ahora todos las nuevas carcasas y los nuevos diseños. Y ahí yo creo que Ya. probablemente se alcanzarían. ¿Tú crees que no se ha estancado la velocidad o la importancia de las innovaciones desde que falleció Steve Jobs? Y Porque Sí, da la impresión no. que mejoran sobre la misma base, Sí, sí, no. Sí, no. ¿ya? La verdad es que Steve Jobs ahí agregaba un factor de creatividad y de innovación, la verdad, bastante importante. La verdad es que solamente en su biografía uno más o menos puede ver cómo era su tipo de pensamiento y más o menos hacia dónde estaba dirigido. Había mucha como problemática respecto o mucha como rumores o malas vibras respecto a Tim Cook, que es el CEO hoy en día de Apple, que ya lleva prácticamente casi hartos años después de que murió Steve Jobs, ¿cierto? La verdad es que muchos dicen que podrían haber esperado muchas cosas más, la verdad, así como antes era con Steve Jobs. La verdad es que Tim Cook no lo ha hecho para nada mal. La verdad es que ha desarrollado y ha comandado grandes cambios tecnológicos a nivel de iPhone, iPad, de Mac, este cambio con ARM. Son decisiones que probablemente ya no venían listas desde Steve Jobs, Mm. porque Steve Jobs ya fue hace mucho tiempo y ya yo creo que muchos de los proyectos en los cuales Steve Jobs antes de morir dejó abiertos y proyecciones, yo creo que el Apple Park era algo que tenía más o menos claro, las nuevas versiones de los iPhone, probablemente algunos de los iPads, ¿cierto? Unos que otros dispositivos que aparecen, ¿cierto? Los AirPods, probablemente, con todo este sistema como de los wireless, ¿cierto? Ujú. para el público, para el telepensante que está participando, como dato curioso, Steve Jobs, creador de Apple, en los primeros comienzos de sus años lo desvincularon de su empresa Sí, claro, sí, por sus sí, esa. ideas tan innovadoras que querían a un nicho a un nicho, etcétera, y lo echaron de su propio trabajo. Sí, claro. Es decir, la empresa que él fundó puso un presidente y el presidente juntó firmas para que lo pudieran echar. Cuando lo echaron ahí fue cuando él armó la otra empresa que se llama Next. Y Next era la propietaria que había desarrollado la gráfica visual de MacOS. Entonces, cuando después le fueron a pedir ayuda y él decidió volver siempre y cuando el presidente saliera y Exacto. él quedara como CEO, Y así fue. y nunca más se le volviera a cuestionar su posición ni nada si él no iba a salir a darle flote de nuevo a Apple. Y ahí fue cuando Apple le compró la tecnología a Next. Y ahí cuando comienza a hacer la nueva versión de macOS 10. La Exacto. gran famosa cambio entre la tecnología como PowerPC de macOS 9, ¿cierto? Que ya utilizaban PowerPC. Bueno, macOS 10 llegó a utilizar PowerPC hasta el 10.6.8, que es el Leopard, el Snow Leopard, disculpa. Y de ahí en adelante desapareció y hasta luego. ¿Qué más podemos decir? Bueno, interesante la transición que hubo antes, ¿cierto? Del G3, G4, G5, que era un procesador Sí. hecho por Motorola, IBM y Apple. Ese mismo procesador fue utilizado en parte la arquitectura para poder desarrollar el procesador de la Xbox 360, del PlayStation 3, ¿cierto? De la Wii y bueno, también del mismo procesador del PlayStation 3, que fue un procesador que se hizo junto con Sony, Toshiba e IBM, hicieron el procesador Cell. Y de ahí también aparecieron muchos otros procesadores para hacer ciertas cosas en las consolas o en los computadores, procesamientos de cómputo, etcétera. Así que es como un tema como para decir, nadie sabe después. Perdería el reinado en ese caso Intel. Si Apple empieza a sacar estos chips nuevos, Intel empieza a quedar rezagado porque tiene fuerte competencia desde ya. AMD ha Sí, avanzado muchísimo. Y sí, al sí. parecer, como nos adelantaste ayer, AMD, Sí, va repuntando con ganas. Eh,
De hecho, bueno, ahí AMD ha hecho harta revolución, sacó hace poquitito, hace muy poco, estaba recién calentito, lanzó los Ryzen versión 3, los Ryzen 5000, y han dado mucho que hablar. Son también una cambio de arquitectura y mejora entre el Zen 2 y el Zen 3, y viene a mejorar muchísimas cosas, y ni hablar también de sus tarjetas gráficas nuevas que, la verdad es que vienen a darle también el peso, ojalá, y le den el buen peso ahí a Nvidia con sus últimas tarjetas gráficas, que están súper, 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 mega, hiper potentes. Lo otro que, bueno, esperamos que estos nuevos chips del Apple Silicon también puedan tener mejor rendimiento, y yo creo que va a estar demostrado, típica como muestran en todas sus presentaciones de One More Thing o de Apple. En este caso, como va a estar, ¿cierto? Va a estar especializado en el nuevo procesador de Apple Silicon. Lo más probable es que veamos más de algún performance o benchmark, ¿cierto? Rendimiento o rendimiento comparativo respecto a procesador Intel versus el nuevo procesador de Apple Silicon, donde lo más probable es que veamos comparativas en Final Cut, donde vamos a ver que efectivamente va a renderizar muchísimo más rápido, en Logic, que es el software de Apple especializado para sonido. No se ha pronunciado Adobe respecto a la nueva arquitectura AMD, digo de ARM. Yo creo que, bueno, para Adobe es un negocio, pero de lujo, el mundo de Apple. Yo creo que gran parte de sus ganancias también vienen de ahí, y no van a dejar de participar en el mundo de Apple solamente por no cambiar de arquitectura. Oye, Así que vamos a ver, dime. Nada, Federador ahí Sí, se cayó, pero sí, esperemos que sí, vuelva. sí, no Estaba sé si leyendo me acá di los cuenta. comentarios de los telepensantes y estoy muy de acuerdo que pensamos lo mismo con Andrew Matías, que dice que con la crisis se ve complicado que bajen los precios. Y yo estaba pensando, oye, qué bueno todas estas innovaciones, pero todavía me acuerdo del iPhone 1, 2, 3, 4, el 5, el 6, que tienen precios altos, pero de Sí, repente se pegaron unos saltos que ya de, no sé, un teléfono caro, que era 300 lucas, 400 lucas, ya son hoy día, pasan al triple. sí, claro, bueno. El costo de innovación en Apple, ahí como es una marca de lujo, por decirlo así, socialmente, eh, cobra también lo suyo por aquello. Entre Eh, comillas de lujo, han hecho varios sí, intentos entre para comillas abarcar de todo el lujo. mercado con unos teléfonos más baratos y los más pro, los No, intermedios sí, y están los más baratitos, incluso con los relojes, lo cual lo encuentro bastante bueno para comerse completo el mercado. sí, no, de hecho hay varias comparativas que toman las piezas de los iPhone o de los distintos dispositivos de Apple y lo han comparado respecto a sus costos por pieza, y son muy menores a lo que de verdad se vende. La verdad es que es como a un tercio o la mitad, por lo menos, la mitad de costo. El resto de marca y procesos de impuestos. Bueno, acá en Chile, con mayor razón, la internación, los impuestos, aduana, etcétera, hace que suba el precio. Y acá en Chile, en general, los precios de Apple y, bueno, en general de Apple siempre son un 1-1. Por ejemplo, si Uno a en uno. Estados Unidos lo Un año y venden a medio, $2.000, $500. aquí sale 2 palos. Sí, exacto, uno a uno. Es impresionante. Como 1-1. Pero claramente que comprar en Estados Unidos es más barato. Y de hecho ahí sacaron el iPhone SE 2, la segunda versión, que tiene el mismo procesador A14, y es como tener un iPhone 8 pero con último procesador y última cámara. Entonces la verdad es que sacrificas un poquitito de algunas cosas del iPhone 12, pero tienes un teléfono que está en última de memoria RAM, en A mí procesador, etc. me gustan los SE porque además no es un celular tan caro que se te... Porque Es bueno, que si me eso pierde o se precisamente me roba un celular, trabajo. me da un infarto. Si un celular vale un palo y medio, me lo Sí, roban, se me pierde o se me cae. En cambio, sí, un SE es como estar en lo mejor, pero no con lo mejor. Es como con el mejor motor, sí, con un motor sí, Mercedes. sí, Con un motor claro. Mercedes en un auto más, no Sí, sé, sí, sí, justamente la un idea Mazda. era hacer un iPhone que fuera más económico, el iPhone más económico que pudiesen presentar nuevo, que Con un tuviese motor, el mismo procesador de última generación, pero algunas tecnologías
recortadas, pues no tendrá la mejor cámara, no tendrá 3, tendrá 2 o tendrá una, ¿cierto? Pero la que tiene igual es buena, la cámara frontal también es buena, es mejor que la que viene por defecto en el resto de iPhone, viene con mejor memoria RAM, viene con más espacio de almacenamiento como para de aquí a 2 años más, 3 años más. Buenísimo. Esa es Pensando ya como de base en 500 gigas, 256 gigas en adelante, inclusive llegar hasta el terabyte en almacenamiento. Son por distintos tipos de mercados, la verdad, y uno puede ver mucho. ¿Qué más? Bueno, probablemente, y no se sabe mucho, la verdad, y tampoco hay mucho rumor ni filtraciones respecto a esto, es algún tipo de cambio en el diseño de los MacBook. Lo que sí hay algo rondando vuelta, y aquí no hay mucha especialización, pero sí hay rumores, es que se mantendrían los 13 y 16 pulgadas, pero al parecer el de 13 pulgadas pasaría a 14 pulgadas. Y el de 16 se mantendría en 16 porque ya fue un cambio que hicieron hasta hace un año atrás hace 2 años atrás, con el nuevo MacBook de 16 pulgadas. No se sabe si de pronto ese nuevo MacBook Pro, probablemente 16 pulgadas, que es el bastión en definitiva portátil que lleva Apple, va a sufrir cambios inmediatos con el nuevo procesador del Apple Silicon. No se sabe cómo va a ser probablemente esta comunión entre el Apple Silicon y probablemente una supuesta tarjeta gráfica AMD dedicada en el computador. O si va a incluir ya de lleno la nueva tarjeta gráfica integrada de Apple, como incluir inmediatamente procesador y gráfica incluidos todo en un mismo chip, o van a ser chips por separado. Se pide ojalá de que hagan más que modulares el notebook, porque modular ya es algo bastante futurista, algo que ya es más para adelante y que hay que pensar mecanismos de integración o de creación de nuevos circuitos que sean capaces de realizar esta modularidad, tener la cantidad de pines suficientes para que para futuras versiones no necesites más pines que los que ya tienes, porque claro, si tienes hoy en día una cámara que se conecta con 6 pines, probablemente, y es de 4 megapíxeles y después cambias a una de 32 megapíxeles, no vas a poder utilizar quizá la misma cantidad de pines, sino que van a necesitar más. Entonces, si ya hay para poder adaptar ciertas tecnologías más modernas a un mismo teléfono porque es modular, probablemente tienen que pensar en conectores que estén pensados para el futuro. Utilizar 8 pines ahora, pero tener disponibilidad para 64. Cosa que en la medida en que vaya avanzando tengan la posibilidad de utilizar más pines o más cables o más conexiones para lograr mayores cantidades de transferencia de información, pensando en nuevas cámaras, nuevas baterías, nuevos procesadores y nuevos elementos que puedas hacerlo modular. Pero lo que sí se les pide a los Mac, ojalá, es que tengan los procesadores reemplazables. Ojalá a través, por ejemplo, de un socket de Apple, propietario de Apple, donde solamente vamos a poder poner chips de Apple, pero eso nos permitiría el poder reemplazarlo. Una de las verdaderas problemáticas en los servicios de reparación de Mac es la cantidad de placas madres que se echan a perder, que no necesariamente son por procesadores quemados, sino que son por un chip o un condensador, ¿cierto? O un diodo, o algún tipo de componente que puede ser mínimo, puede ser uno, y ese te puede costar de pronto $10, $5, y con eso arreglas el computador completamente. A mí que me gustan los MacBook, bueno. A mí que me gustan los MacBook, es más complicado meterse ahí, que son más delgaditos y más chiquititos. Sí, es que claro, los MacBook Air trae todo integrado, menos la batería. Claro, se entiende al final de cuentas. Oye, por el horario estamos ya llegando casi al final. Sí. Perfecto. Súper, se pasó volando. Sí, buenísimo. Sí. Ha habido harta interacción acá de los telepensantes. Ignacio Rojas, el libertario, el gamer, así que ¿alguna pregunta en especial que quieran hacerle a Benjamín? Han aparecido Sí, desde adelante. hartas preguntas con los juegos, pero no nos metamos en los Hartas juegos. preguntas con los juegos. Sí, Sabemos que que se si esperen metemos para a el hablar de día. juegos no paramos más. Sí. Ya lo vimos ayer, así que Sí, vamos a hacer un live de juegos, así que ahí para que estén preparados. Algunas preguntitas. Adelante.
Vamos a dar 5 minutos. ¿No? Sí. No, pues, No, nada. oye, los 5 minutos de Federador son, pero... Quedó todo clarito. Sí. Al parecer sí. Si no hay preguntas, quiere decir que está todo claro. Bueno, pueden haber cambios de nombres en los productos. Hay unos rumores que dicen de que pueden haber cambios de nombre, así como cuando eran G5 y se llamaban PowerBook y pasaron a Intel a llamarse MacBook, porque Steve Jobs quería mantener Mac, ¿cierto? Como nombre icónico de su marca. Probablemente vamos a mantener Mac, pero puede cambiar el book. No sé, así que pueden cambiar de diseño. Bueno, el procesador yo creo que el procesador es lo más cierto que sabemos que va a cambiar, porque fue anunciado y todo. Más allá de eso, la verdad es que todo lo demás es súper hermético y... Una pregunta. Dale, Yo tengo dale. una pregunta, visto que nuestros contertulios nos están preguntando. Hay una pregunta, sí, pero bueno, después te la Ah, doy. bueno. Ya, No, dale. No, es que... no, ¿cuánto va a costar esto? Porque con lo que está pasando en el coronavirus, ¿Mm? la gente se ha hecho más pobre, le cuesta más sacarla. Sí, dime. Cuando te caíste, justo hablamos de eso. Justo, el Ah, tema de los precios que chuta. No, pero hablamos de la conversión, pero no precisamente del precio, qué es lo que se espera del precio. Porque la gente está más pobre, digamos. El mundo se paró por Claro, 3 meses. Entonces, estamos en plena crisis. ¿qué es lo que se espera? Porque si vemos las bolsas, los mercados están subiendo, etcétera, pero eso no refleja la economía real. Es como Claro, estamos sí, se todos más demora, pobres. Entonces, ¿qué es lo que se espera como precio? ¿Es que hay rumores de los precios que podría dar Apple No, para mañana? no hay ningún rumor sobre los precios. Mira, la verdad es que dentro de como el estándar de Apple, bueno, en algunas circunstancias han logrado bajar $100, ¿cierto? Algunos teléfonos, en algunos casos algunos notebooks, cuando cambian de arquitectura o hacen algún cambio de verdad importante. Uh-huh. Lo que yo esperaría, no hay información, ningún rumor ni filtración de ningún cambio de precio. ¿Ya? Por eso yo les mencionaba al principio del live, es que Apple cada vez es más Hermético. restrictivo respecto a las filtraciones y cada vez hace casa de brujas y cobra más caro multas por este tipo de filtraciones porque también le afectan a ellos. Pero lo que sí yo esperaría es que producto de que Apple va a ser el fabricante, o mejor dicho, va a mandar a fabricar sus propios procesadores a aquella fabricadora que ya le fabrica los procesadores de los iPhone y de los iPad, le mandaría a hacer además estos procesadores para los Mac o Macintosh, para todos los computadores portátiles y de escritorio. Probablemente le van a hacer un descuento por cantidades, por volúmenes, mucho más grandes, ¿cierto? Uh-huh. Lo segundo es que al no utilizar Intel, no pasa por los costos de Intel, no pasa por pagar la marca, no pasa por pagar el desarrollo, más toda la investigación, ¿cierto? Que tiene Intel, que no necesariamente siempre va a la mano de la tecnología, ¿cierto? El pago de patentes, etcétera, que puedan venir también incorporados a la tecnología de Intel. Yo creería que teniendo Apple el sartén por el mango, ¿cierto? Donde ellos ya van a estar desarrollando su propio procesador con manufactura mucho más pequeña, con la posibilidad de personalizarlo como ellos quieran, van a tener acceso a un costo por procesador más reducido que el que tenía con Intel. ¿Cuánto? Yo creo que bastante. Así que pudiese ser que o lo mantienen o probablemente van a bajar un poquitito. Yo creo que probablemente si bajan entre 100 a $200 como mucho, en algunos casos, y porque el mercado hoy en día ya se los está pagando, los costos actuales. Entonces pueden mantener y reducir sus costos de fabricación o pueden fabricar más barato y además vender un poquitito más barato con tal de llamar a la gente a que utilice y que compre esta nueva arquitectura en pro de realizar a nivel
a nivel comercial, ¿cierto? Ujú. Y a nivel interno, la transición entre Intel y Apple Silicon lo más rápido posible. Esto significa empresa que desarrolla, compra, paga, arma su propio procesador, lo disponibiliza en sus propios productos, pero hace un descuento a aquellos mismos productos para poder facilitar el acceso a ellos y hacer de que más gente pueda acceder rápidamente a los Apple Silicon en pro de hacer un cambio más rápido entre una arquitectura y otra. Y eso también facilitaría bastante más a las personas a cambiar entre una arquitectura y otra. Eso Buenísimo. yo creo que es lo que se esperaría a nivel de precio. Yo esperaría, ojalá que bajara entre 100 y $200. Ahora, para nosotros eso es prácticamente imperceptible. Así que... Apareció una pregunta acá del público del Gamer Libertario. Sale, consulta, ¿tendremos anuncios casi tan extraños como el famoso Pro Stand de casi $1000? Se rumorea que los nuevos iPhone, el cargador se vende por separado. Yo le agrego lo que escuché, que incluso con Benjamín, que se va a vender todo por separado. ¿O no? Va a Sí. venir el celular solito y todo lo demás por separado. Eso Chuta. he escuchado yo. Es que el cargador es como... No, de hecho no es extraño, tiene su lógica y fue explicado en la keynote anterior de hace menos de un mes prácticamente, Cobrar cuando más se plata y ganar anunció más el plata. iPhone 12. ¿Cómo? Cobrar más plata y ganar más plata, eso es. Puedes verlo de ese modo. Como lo explica Apple, es que ellos en su pro de disminuir su huella de carbono, recuerda que su Apple Park, ¿cierto? Tiene arriba en el techo puras celdas solares. Y ellos han intentado lograr, y lo están casi locos por lograr, hacer que el 100% de toda su fabricación y de su administración sea 100% renovable, con energía renovable. Falta, obviamente, que en las partes de los productos, que es la parte más difícil cuando tienes que hacer aleaciones y cosas distintas, ¿cierto? En ingeniería de metales, para lograr sistemas de reciclaje así increíbles. En este caso, con el iPhone 12 y iPhone 12 Pro, lo que ellos hicieron fue sacar el cargador, ¿cierto? Mantener el cable, porque decían de que cargadores ya había muchos. En algunos casos y en algunas casas había más de 3 o 4 cargadores dando vuelta. Pero no van a servir los cargadores nuevos. ¿Por qué no? Porque como que los cargadores cambian el El enchufe. watt hora. No, pero cambian el watt hora nomás. El mismo cargador USB que de 5 watts puedes utilizarlo, pero se va a demorar más en cargar porque es de 5 watts. Los nuevos cargadores son de 17, 15 watts, entonces cargan mucho más rápido porque ingresa mayor cantidad de electricidad o de caudal a las baterías. Pero ellos dicen que en definitiva pueden sacar el cargador, ¿cierto? Que ya hay muchos, además que hay muchos otros cargadores de third parties, que son terceros, ¿cierto? Otras empresas externas que hacen cargadores USB también. Así que ya hay muchos, hay cargadores inalámbricos y hay cargadores de muralla o de enchufe. Entonces ellos dijeron, ¿ah? Los cargadores de ser universales para todos los celulares es el mismo. Bueno, es que ahí entra ahí en otro terreno. Para eso está el USB-C. Que bueno, estaba el USB-A, que hizo lo mismo. Revolucionó los cargadores, hizo de que todos utilizaban por último una punta distinta, pero la otra punta era USB. Dicen que el USB-C salió muy malo. Tiene muchas críticas, muy negativas. Me digan alguna, porque yo no he escuchado ninguna. No, bueno, leí un artículo hace un tiempo atrás que el USB-C era muy malo y que el mejor era el Lightning que tenía Apple. Lightning Plug. Entonces, había todas unas críticas, no me acuerdo todas las críticas, pero había una serie de críticas del USB-C que salió como una tecnología que va a quedar obsoleta rápidamente y que era muy, 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 muy malo. Así que Oye, yo hubiera dicho totalmente lo contrario. Podría refutarlo por 1000 argumentos también. Sí, bueno, te mandaría el artículo porque la verdad es que no me acuerdo exactamente lo que están diciendo. Oye, no me acuerdo exactamente. Para cerrar y darle un poco de contexto, respuesta a Andrew Matías, que habla de que inviten para los tutoriales al live de los juegos. Se le invita a todos los telepensantes que se inscriban, se anoten a la campanita, porque vamos a estar publicitando con tiempo todo lo que es los nuevos segmentos, el segmento tuerca, que se va a hablar de Fórmula 1, cuando hagamos un live de los juegos, se va a estar haciendo con tiempo. No siempre va a ser todo de política,
y libros, sino que, a ver, tenemos segmentos acá, innovaciones, con el gran apoyo de mi gran amigo Benjamín, bcr.cl, y harán otros segmentos más que se irán sumando en el Poco a canal de poco. Café Sin Sí. Filtro. Sí. Bueno, solo agregar que ojalá participen más, porque bueno, somos muy poquitos, pero yo creo que esta cuestión va a ir creciendo. Si Va a tenemos ir una buena base, creciendo, va va a a ir ir creciendo. creciendo. Eh, Hay una pregunta ahí que me gustaría contestar, la última, la de Ignacio Dale. Rojas. Dice, el USB-C tiene mejor transferencia de datos, coma, mejor carga, coma. ¿Cuál es la diferencia con el USB normal? Bueno, tiene hartas diferencias con el USB normal. Yo le pondría partiendo que el nombre del USB normal se llama USB tipo A. Coma. Ese es el conector. El conector tipo A es el USB que todos conocemos de hace siempre, ¿cierto? Y ese conector tipo A tiene diferentes versiones. Por ejemplo, la USB 1.0, la 2.0 y la 3.0 que conocemos y la 3.1, ¿cierto? En este caso tenemos la 1.0 que transfería a nada, ¿cierto? Como 50 megabits por segundo, la 2 a 480 megabits por segundo, teórico máximo, en el mejor de los casos, y la USB 3 que llegó a 5 gigabits por segundo, en el mejor de los casos, etcétera, etcétera, con viento a favor y todo lo que ustedes quieran, ventilación, refrigeración, todo bien. Y la 3.1 pasó de 5 a 10 gigabits. Es decir, igual es un salto grande. La diferencia está en que el USB-A primero no es reversible, es decir, tiene solamente una posición. El USB-A utiliza 4 pines y en el USB-A versión 3.0 utilizaba en total 8 o 9 pines. Y la gran diferencia ahí con el paso a USB-C con el 3.1 y hablando de Apple a la 3.2 que es el Thunderbolt 3, y que ya está el Thunderbolt 4, pero es solamente una pequeña revisión que no hace cambio en la velocidad de transferencia, sino que en la retrocompatibilidad con el resto de los dispositivos. Es que precisamente si el USB 3.1 transfería a 10 gigabits, el Thunderbolt 1, que fue presentado por Apple en el año 2009 o 2008, ya transfería a 10 gigabits por segundo. El Thunderbolt 2 pasó de 10 a 20. Y el Thunderbolt 3, que es el que tenemos actualmente a través del puerto USB-C de los Mac y en algunas placas madres para PCs también, y otros notebooks PC, siempre que tengan el puerto USB-C y el Thunderbolt 3, tenemos para poder... Me están llamando. Tenemos para transferir 40 gigabits por segundo. Es decir, es una bestialidad. Sí. Y a través del Thunderbolt 2 y Thunderbolt 3 ya se permite utilizar tarjetas gráficas externas, como una que tengo aquí, que se la puedo presentar quizás en otro live, que es la Razer Core X con una AMD Radeon RX 5700 XT de 8 gigabits, recién salida. Así que sí, hay harta diferencia entre el USB-A y el USB-C. Sí, Y eso una de las tenía. más grandes es la cantidad de electricidad que es capaz de entregar el USB-C, que es de 100, más de 100 watt hora, versus el USB-A que es capaz de entregar 15 con cueva. Es una carga El súper rápida. USB-A, el antiguo, entregaba 5, así que 5 voltas. Mejoró mucho, mejoró mucho. Mucho, mucho. Sí. Por eso tenemos cargadores de los Mac que vienen con los nuevos MacBook estos delgaditos que son de 67, 87 watts. De hecho, el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas 2020 viene con uno de 97 watts hora. Es decir, es un pedazo de cargador para poder hacer Buenísimo. lo que cargar computadores. De hecho, hasta un iPhone se carga mucho más rápido con el USB-C porque el USB-C entrega más wattaje hora que un cargador de muralla común y silvestre. De hecho, mucho más rápido que uno de 15 watt hora, que es de carga rápida, o carga rápida inalámbrica también de 15, 17 watt hora. El USB-C conectado a un computador o al cargador directo del Mac carga, pero muchísimo más rápido. En media hora, una carga completa. Sí. Ya, pasemos acá, porque acá todos sabemos que el señor Benjamín es capaz de hablar
Horas. Por horas. Batir el récord Guinness de hablar de temas de computador. Informático. Desde que yo Mayor lo cantidad de conozco, palabras le por encanta. líquido tomado, Que, por sorbo. que estén atentos para nuestros próximos lives, todos los... Sí, por favor, que estén atentos a los lives que vamos a ir produciendo todas las semanas. Vamos a ir avisando, vamos a ir programando con cierto tiempo No olviden darle like. y vamos, claro, no olviden por favor de compartir, darle like y comentar si es que tienen alguna sugerencia de tema. Pedimos por favor que nos digan qué tema les interesa para que podamos hacer entregas que están más adecuadas a sus necesidades. Vamos a dejar acá anotado el correo de libertario.federador@gmail.com. Exacto, Pero, ahí me bueno, pueden haber mandar. sido suficientemente claro con todo, ojalá haber contestado todas las preguntas. Si hubo alguna que quedó por ahí a media, bueno, me pueden escribir por interno ahí bsr.cl, me mandan un mail nomás y les contesto. Si tienen Perfecto. dudas, consultas, lo que sea, feliz. La verdad Además es que tenemos un live post de lo que dice Apple, así que sí, vamos a ahí estar atentos para ver si las predicciones que se dijeron, los rumores se confirmaron y qué es lo que va a pasar. A lo mejor no vamos a estar muy contentos con las resoluciones finales, a lo mejor vamos a estar súper sorprendidos, no sí, sabemos. claro. Lo más probable es que yo mañana haga un live durante la presentación. Ya, Ahí en buenísimo. nuestro canal de YouTube bsr.cl. Ahí para que nos Así es. busquen, más probable es que hagamos un live. Ahí va a haber información a bastante, así que ahí pues, se pueden Y conectar el live también. de Sin Filtro será póstumo a ese live de BCR. Claro. Ahí lo estamos viendo. Post-mortem. Post-mortem. Bueno, les agradezco a todos por haber participado. Estuvimos entre 7 y 9, incluso 10 telepensantes, como dice la Vanessa Kaiser. Llegamos hasta 12. Y hasta 12, imagínate. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ojalá se puedan conectar por una nueva entrega. Y no se olviden de compartir, darle like. Y toda la cacha de la espada, como se dice. Buenas noches, Benjamín. Buenas Gracias. Buenas noches, buenas noches o buenos días para algunos. Si Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de dónde. Buenos días, buenas tardes, señorita. Sí, señoras y señores, exacto. Buenas Hasta noches, luego. chiquillos. Gracias por la invitación. Espero haberlos ayudado, entretenido en esta hora. Así que un gusto. Buenísimo. Buenas noches, que estén bien todos. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Gracias.